Son las naciones viniendo a glorificar a Dios. Son las naciones reconociendo. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias te damos por... Hoy nos sentamos delante tuyo y abrimos nuestro corazón, nos exponemos a tu luz, Señor. Bendiciones, hermanos, bienvenidos a un día más de palabra. Ahí donde estás, quiero invitarte a que podamos empezar este tiempo orando. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú tomas el control de este día, de este tiempo, Señor. Declaramos que tú nos enseñas todo lo que tienes, Señor, para el día de hoy, para nosotros. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que somos instrumentos tuyos, Señor. Declaramos que vamos a hacer... Primero vamos a aprender, Señor, de lo que nos quieres hablar hoy y también, Señor, vamos a ser hacedores de tu palabra en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú te caminas con libertad, Señor, en nuestras casas, Señor, en nuestras vidas, en lo que hacemos, Señor. En el nombre de Jesús te damos la autoridad. Te damos gracias una vez más porque en este día sabemos que vamos a aprender más de ti y vamos a hacer lo que es tu voluntad en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo, te pedimos toma el control absoluto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comencemos, hermanos. El título de la palabra del día de hoy es Normalicemos o normalizando el reino de Dios. Entonces, a lo largo de la palabra vamos a entender por qué hemos puesto este título, ya que es muy importante. Primero, ¿cuántas veces hemos escuchado decir en nuestro diario vivir o cuando estamos, no sé, caminando o normalmente escuchamos las siguientes frases o palabras o también acciones? Es, por ejemplo, buena suerte. Cuando alguien estornuda, más de una vez siempre dicen salud, dinero, amor y diferentes cosas. También escuchamos decir buenas vibras o energía y ese tipo de palabras es lo que actualmente están utilizando las personas, ¿no? También lo que más me ha llamado la atención es que también ponen, ¿no? Manifestar, pero manifestar algo para su deleite. Por ejemplo, cuando dicen hay que manifestar, no sé, quiero comprarme tal cosa o cosas que son fuera, o sea, para uno mismo, ¿no? Para alimentar el ego de uno mismo. Entonces, en ese punto también es muy escuchado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la acción de apagar las velas cuando es el cumpleaños de una persona? O cuando alguien dice, por suerte me pasó tal cosa, la palabra suerte ya está implicando algo. También lo que es las supersticiones, ¿no? Es importante recalcar eso. Ahora, ¿qué son estos? Son palabras, frases, acciones que escuchamos comúnmente en nuestro entorno. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos para decir al respecto siendo cristianos? Es importante saber que siendo cristianos no podemos estar diciendo, por ejemplo, ten buena suerte, porque nosotros no nos basamos en eso, no confiamos en eso. Entonces es importante reconocer que la suerte no tiene que salir, o sea, no es como algo, un deseo que debe salir de nuestra boca para los demás, sino debe ser de bendición y de vida.
Entonces, debemos normalizar actuar como un hijo de Dios y no como parte del mundo. Entonces, actuar como un hijo de Dios, ¿qué implica? La palabra nos muestra que un hijo de Dios, por ejemplo, lo clásico, ¿no? No debe mentir, cumplir los mandamientos y demás. Pero, ¿qué pasa con lo que está pasando actualmente? Como ya habíamos dicho, la palabra, por ejemplo, manifestar en otros aspectos que no es manifestar el reino de Dios, es considerado, y vamos a leerlo más adelante, algo realmente súper opuesto a lo que dice la palabra, ¿no? Entonces, es importante que también nos estemos, entre comillas, actualizando. ¿Por qué? Porque va a haber palabras que parecen no estar mal, por ejemplo, la palabra manifestar, que en realidad sí lo están, ¿no? Entonces, es importante reconocer aquellas y poder discernir para saber en qué contexto se está utilizando. Por ejemplo, empecemos con con un versículo, ya las podemos saldar, ¿no? Poder cambiar la frase buena suerte por ejemplo, que te vaya bien o Dios te acompañe o demás. Y esto vamos a ver que es respaldado por la palabra. Vámonos a Josué 1:9, que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces, al decir buena suerte, puede que una persona sin entendimiento pueda desear algo bueno para los demás, pero la palabra nunca nos dice y desea buena suerte a los demás o cosas así, ¿no? Sino que nos dice, mientras tú estés con Dios, donde quiera que vayas, no hay que temer. ¿Por qué? Porque vamos a estar respaldados por Dios y su presencia siempre nos va a acompañar, por tanto nos va a ir bien. Ahora, no apagar las velas en un cumpleaños porque somos luz. En su palabra dice en Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿qué nos dice? Lo clásico cuando, por ejemplo, apagamos las velas en un cumpleaños, estamos haciendo como un acto profético en el que apagamos las velas, entonces es como que decir, apagamos la luz de nuestra vida. Entonces, la palabra nos dice que somos luz, que tenemos la luz de la vida por la causa de Jesús. Entonces, es importante reconocer que al hacer eso estamos yendo en contra de la palabra de Dios. Como ya sabemos, nosotros no vinimos a este mundo para ser parte de él, sino para manifestar el reino de Dios. Entonces, estamos utilizando la palabra manifestar, ¿verdad? El reino de Dios. Ahora vamos a entender la diferencia entre manifestar algo que realmente va en contra de la palabra de Dios y manifestar el reino de Dios correctamente. Entonces, manifestar era una de las palabras que ya habíamos escuchado antes, ¿verdad? Pero la palabra manifestar significa, o sea, si lo ponemos directamente desde el diccionario, significa declarar o dar a conocer. Entonces, para esto tenemos dos caminos a los que tenemos libertad de poder escoger. El primero es el camino de la nueva era y el segundo es el camino bíblico. Entonces, es importante reconocer, no caer en este camino, porque si no realmente nos estamos envolviendo más en tinieblas y es lo que no queremos. Ahora vamos a hablar un poco de ambos caminos para saber por qué realmente uno está bien y por qué realmente uno está mal. Hablemos del camino de la nueva era. El movimiento de la nueva era llama a esto, o sea, la manifestación de tal cosa y así, la ley de la atracción, y es la creencia de que los pensamientos positivos o negativos traen experiencias positivas o negativas a tu vida. Dice que los pensamientos son energía y la energía puede atraer energías similares hacia sí, porque existe un patrón magnético atractivo para el universo. Entonces, sigilosamente, la nueva era está diciendo, claro, o sea, si estamos usando la ley de la atracción, es como que pienso en positivo y todo lo positivo que yo piense va a llegar a mí, una cosa así. Cuando la palabra claramente nos dice que cuando necesitamos algo o cuando realmente queremos, digamos, bendición para nuestras vidas, tenemos que estar en santidad, porque si estás en pecado, obviamente Dios no te va a poder dar las bendiciones que Él tiene, ¿no? Entonces, estar en constante comunión con Dios. Entonces, si vemos eso, nos estamos saltando varios pasos si caemos en el camino de la nueva era. Entonces, la nueva era sigilosamente está tratando de decirnos, ok, vas a llegar al mismo punto, pero ¿cómo estás llegando? ¿Siendo así súper limpio o
saltándote pasos. Entonces eso hay que ver, porque en la palabra nos dice que puede que el camino sea difícil y tal vez un poco, no sé, un desierto como en la palabra nos menciona, pero lo importante es que el Señor nos está acompañando en todo este proceso. Por tanto, si nos acompaña, sabemos que no tenemos que temer porque las tinieblas no nos pueden hacer daño. Sin embargo, si es que tomamos este camino de la nueva era, tal vez lleguemos a tener eso que deseamos o eso que realmente queremos tener, pero ¿a qué costo? A costo de sellos de las tinieblas, cadenas y demás. Entonces es importante eso, ¿no? Ahora, ¿qué nos dice la palabra respecto a eso? En Mateo 24:14 nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, ¿qué nos dice? Basándonos en este versículo, sí, estamos usando la palabra manifestar correctamente. ¿Por qué? Porque, ¿qué habíamos dicho que significaba la palabra manifestar? Significa declarar o dar a conocer. Pero entonces, ¿cómo vamos a declarar o cómo vamos a dar a conocer algo que realmente nosotros queramos? Habíamos dicho que en la nueva era era como que simplemente pensar o declarar cosas como que, digamos que quiero un auto, entonces declaro, pienso positivo, que me va a llegar el auto y tal y tal y tal. Entonces, de cierta manera estamos atrayendo y pensando positivo para que aquello positivo que queremos venga a nosotros. Sin embargo, la palabra nos dice que al manifestar el reino de Dios, estamos declarando o dar a conocer una instrucción que la palabra nos está diciendo, y que es: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Entonces, al decir será predicado este evangelio en todo el mundo, significa que vamos a declarar, vamos a dar a conocer. Y esa es la tarea que tenemos, ¿no? Una de las tareas que tenemos, que es evangelizar y dar la palabra de Dios, ¿no? Entonces, con respecto a eso, al decir manifestar el reino de Dios, sí lo estamos usando correctamente. Por eso debemos tener un entendimiento de lo que hablamos y poder discernir. También cuando alguien hable con un respaldo bíblico, es poder discernir si lo está diciendo bien o tal vez poder corregir esa parte en uno mismo o en los demás. Por influencias de la nueva era, por ejemplo, o simplemente copiar de lo que todos dicen. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque sin ir muy lejos, y ahí, como todas las veces, te invito a que nos podamos autoevaluar y decir: esto estamos haciendo bien, esto estoy haciendo mal, y realmente reconocer, ¿no? Y empezar a discernir junto con el Señor. Si estoy hablando o estoy escuchando, por ejemplo, que mi familia o mis amigos están hablando así, porque saben del tema del que están hablando, por ejemplo, en el tema de la nueva era de manifestar, saben realmente lo que están diciendo, o simplemente están siguiendo una corriente de que el tal ha dicho lo mismo, entonces yo digo lo mismo para quedar como una persona cool o una cosa así. Entonces es importante reconocer eso, ¿no? Y a ese tipo de personas que solo están siguiendo el hilo, por decirlo así, poder explicarles con amor de que realmente no es la manera correcta, ¿no?, de poder hablar en este ejemplo, ¿no? Ahora, ahí hemos visto la diferencia entre ambos, entre poder, o sea, en una palabra tiene dos caminos. Uno es declarar para que algo suceda, según la ley de atracción, lo que ya hemos visto, ¿no? Tú piensas y eso es lo que he visto hoy, en este tiempo, en este último tiempo, en varias personas o de mi misma edad o de esta generación, ¿no? De que es como que ya, vamos a manifestar, pero no empiezan a manifestar como debemos manifestarlo con positivos, cosas así. Entonces es ahí donde uno se da cuenta que no es lo verdadero. Cuando la palabra nos dice que en Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Entonces ahí es bien, como un golpe de la luz a las tinieblas. ¿Por qué? Porque si bien la nueva era te dice, si tú piensas o si tú empiezas a manifestar cosas así, te va a llegar en algún momento. Pero la palabra nos dice desde ya un principio que si vas a pedir, pero vas a pedir mal, entonces no vas a recibir, porque estás pensando o en tus deleites, ¿no? Entonces es importante eso, que Dios es tan bueno que ha escrito eso desde antes, para que en estos tiempos realmente nos
nos demos cuenta de cómo son de sigilosas las tinieblas. Entonces, ¿esto qué cosa nos enseña? Nos enseña que como en ese aspecto estamos recurriendo a alguien que no es Dios, si es que llegamos a recibirlo, no será parte de él, por tanto, puede que no sea en bendición. Y sabemos que todo lo que venga de la mano de Dios es de bendición para nosotros. Y sabemos que puede que sea una prueba, puede que sea algo que realmente necesitábamos o lo que sea. Si viene de parte de Dios, sabemos que sea o una prueba o algo bueno, sabemos que lo vamos a hacer de la mano de Dios, por tanto vamos a llegar a vencer o ser más bendecidos aún. Pero, ¿qué pasa cuando aquello que tú has pedido o lo que tú realmente deseas no viene de la parte de Dios, de la mano de Dios? Es algo a lo que nosotros estamos llamados, otra vez, lo cual nos enseña que como en este aspecto estamos recurriendo a alguien que no es Dios. Si es que llegamos a recibirlo, no será parte de él, lo cual es algo que no estamos llamados porque no es recurrir al verdadero Dios para nuestras necesidades. Por tanto, una vez más, estamos yendo en contra de lo que dice la palabra. Otro es obedecer a lo que Dios nos mandó, es declarar la palabra de Dios. Como habíamos dicho, la palabra manifestar significa dos cosas, declarar o dar a conocer. Entonces, empecemos a declarar lo que la palabra nos dice que declaremos. Declaremos que, por ejemplo, cuando alguien, no sé, está enfermo, no declarar, ay, no sé, te deseo, o no sé, cosas que no van al caso. Es como que declarar sanidad, porque la palabra nos dice que somos sanos por las llagas de Cristo. Entonces, basarnos en eso un poquito, ¿no? Cómo yo quiero algo bueno para una persona, pero tengo que basarme en lo que la palabra dice. Entonces, ¿cómo voy a recibir o cómo pido a Dios las cosas que me gustaría tener? Primero que nada, Dios siempre quiere mimarnos, pero eso no significa que nos va a malcriar, porque como sabemos, Dios es nuestro Padre. Entonces, si es nuestro Padre, va a querer todo lo mejor para nosotros. Y eso no significa que siempre nos esté dando regalos o siempre nos esté dando nuestro capricho y así, sino significa que por amor a nosotros nos va a corregir, pero también por amor a nosotros nos va a dar las cosas que nosotros necesitemos. Como habíamos dicho antes, dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, si nosotros pedimos algo que realmente necesitemos o algo que realmente sea bueno conforme a la voluntad de Dios, vamos a recibirlo porque en su palabra escrito está. Por eso, el Señor ve lo que realmente necesitamos. Y la palabra nos dice, ¿no? El Señor conoce tu corazón, entonces no hay manera de que puedas tal vez engañarlo o simular que necesitas otra cosa, cuando realmente Él conoce nuestra situación, conoce lo que nuestro corazón quiere y anhela. Entonces no podemos manipular esa parte, ¿no? Para no caer en pecado, por ejemplo, si nosotros nos vamos a nuestros gustos o a nuestro yo, estamos cayendo, por ejemplo, al amor del dinero o cosas así. Entonces estamos recibiendo sellos de las tinieblas. Y sobre todo es para que cualquier cosa que tengamos sea para glorificarlo. Y esta parte es importante, ¿por qué? Porque si tú te pones a analizar y dices, ok, yo tengo, digamos, una casa, un auto y una familia. Ahora, ¿cómo todo lo que yo tengo va a servir al Señor o va a ser de instrumento para glorificar al Señor? Por ejemplo, si yo tengo una familia, significa que también tengo que guiar a esa familia a que realmente todos podamos servir al Señor. Si no, es como, no estás haciendo tu trabajo, ¿no? Si tengo una casa súper lujosa y así, ¿para qué quieres tantos lujos si no tiene algún propósito? Por eso es lo que el Señor también nos dice, que debemos pensar bien, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser tu pedido genuino y realmente que pueda servir de instrumento para el Señor? Entonces, cada una de las cosas que tengamos, cada una de las cosas que queremos, tenemos que ponerlo en la mesa, analizar con el Señor y decir, ¿esto va a servir para un deleite mío o va a servir para que yo también pueda ayudar en el reino de Dios? ¿Para qué? Para lo que habíamos dicho, ¿no? Declarar su palabra,
hablar sobre el evangelio, hablar las buenas nuevas y demás. Entonces es importante eso, ¿no? Entonces, es importante reconocer y empezar a analizar siempre, ¿no? Estar en constante, una constante autoevaluación en uno mismo. ¿Para qué? Para evitar caer en estos caminos, ¿no? En caminos que parecen buenos, pero al final no eran, como ya habíamos visto. Entonces es importante eso. Confiamos en que Él nos escucha. Cuando le pedimos algo que le agrada, como sabemos que Él nos escucha cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que Él nos dará lo que le pidamos. Vámonos a 1 Juan 5, 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces aquí hay dos claves, ¿no? La primera, ¿qué nos dice? Él nos oye, a ver, vosotros, si esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, la voluntad en este versículo es la clave. Entonces, ¿cómo yo conozco cuál es la voluntad de Dios? Como ya habíamos dicho antes, para reconocer y realmente decir, esta es la voluntad de Dios, tenemos que estar constantemente en comunión con Dios. Es como cuando conoces a una persona, ¿no? Dices, a esta persona le gusta esto, o no le gusta tanto esta comida, o tal cosa. Es lo mismo, es empezar a conocer más y más cada vez al Señor. ¿Por qué? Porque así, cuando tú ya lo conoces más y te haces más su amigo, tienes una relación más estrecha con Él, entonces ahí tú vas a poder conocer qué es lo que le agrada, cuál es su voluntad. Por ejemplo, desde lo más básico, cuando empezamos en el mundo de que realmente de Dios, el reino de Dios y todo esto, al principio va a ser difícil porque algo tan pequeño tal vez, por ejemplo, ok, yo miento mucho, entonces, ¿cómo sé que no le gusta a Dios la mentira? Entonces, me respaldo esto con la palabra. En la palabra nos dice los mandamientos, no mentirás, no matarás y lo demás. Entonces ahí empiezo a conocer una de las cosas que no le gustan a Dios, por tanto busco hacer su voluntad. Al buscar hacer su voluntad, entonces yo me acerco un poco más en esta relación que tenemos a Él y empiezo a decir luego inconscientemente, antes de querer mentir, no, esto no le gusta a Dios, entonces no lo hago. Es lo mismo. Entonces, cuando intentemos pedir algo o cuando intentemos hacer algo o decir algo incluso, pensemos, ¿no? Primero con conciencia de decir esto le gustará o no le gustará a Dios, y ya una vez que ya lo hayamos practicado, es como que inconscientemente vamos a sacar o vamos a actuar conforme a la voluntad de Dios. Entonces es importante eso, ¿no? Y te invito ahí donde estás a que puedas remarcar este versículo en tu Biblia o puedas realmente súper acordarte de esto. Vamos a leer una vez más, 1 Juan 5, del 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces es importante, ¿no? Que una vez que tú pidas algo conforme a su voluntad, cuando ya hayamos practicado desde lo más chiquito que sea consciente hasta algo más grande que sea inconsciente, pero que estés haciendo su voluntad, entonces eso significa que ¿qué? Cuando hagas la voluntad de Dios, significa que Él te va a oír. Por tanto, tenemos esa confianza, ¿no? De pedirle al Señor, Señor, quisiera esto, luego evaluaremos para ver si es posible y cosas así. Entonces el Señor te lo va a dar. Entonces esto es importante, ¿no? De que tampoco caigas en eso de solo por algún gusto tú o para tus deleites, caigas en que ya voy a hacer su voluntad, pero por gusto propio, ¿no? Sino que realmente lo hagas de corazón, lo hagas sin ser, no sé, solo querer las cosas buenas, ¿no? Y no querer aceptar las cosas malas, porque en su palabra también nos dice que vamos a pasar por pruebas, vamos a pasar por desiertos, pero el Señor nos quiere hoy decir que realmente todo lo que pasemos y todo lo que hagamos, si está conforme a su voluntad, vamos a estar con Él. Ahora, es bueno pensar en cosas positivas y buenas, pero según lo que dice la palabra. Entonces aquí es la estrecha línea que tenemos que ir siempre pensando en que si estoy haciendo algo, por ejemplo en este caso, ¿no? Voy a pensar en cosas buenas, positivas y demás, pero ¿en qué sentido? O sea, ¿cuál es mi
mi base en la que estoy pensando así. Si habíamos hablado de las bases de la nueva era, ¿no? Si estoy pensando así, vemos que estamos saltando unos pasos, que estamos haciendo trampa, por decir así. Pero si pensamos en cosas positivas y buenas, pero según lo que dice la palabra, ahí estamos haciendo algo correcto y conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué cosa yo debo pensar para decir, ok, esto es bueno y positivo y así? La palabra nos dice en Filipenses 4:8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Entonces ahí nos da la clave del éxito. ¿En qué tenemos que pensar? Tenemos que pensar en energías y en atraer las cosas y en cosas así, ¿no? ¿Verdad? La palabra nos dice claramente en todo lo que es verdadero. ¿Y cómo puedo discernir en algo verdadero de algo falso? Tenemos un respaldo que es la palabra. En todo lo honesto, todo lo justo. ¿Qué es justo para uno? ¿Qué es justo para ti? ¿Qué es justo para mí? Eso tenemos que realmente poder evaluarlo, ¿no? ¿Qué es justo para Dios? Porque algunas veces nos va a parecer algo injusto, pero realmente es justo para Dios. Entonces tenemos que escudriñar más la palabra para realmente saber, ¿no? Y discernir si algo es justo para Dios o es injusto. Todo lo puro, y esto es importante, ¿no? Hablando de todo lo puro, también nos habla de la santidad. La santidad, para que lo podamos entender mejor, imagínate que tú tienes, digamos, una ropa que es toda blanca. Entonces, esa va a ser tu relación con el Señor. Entonces, cuando más pequemos, cuando más erremos, cuando más nos alejemos de Dios, eso que es súper blanco, la vamos a empezar a manchar y manchar y manchar. Y una vez que ya parece que hemos hecho cosas pequeñas, pero a lo largo del tiempo vamos a ver que realmente nos hemos ensuciado por completo. Entonces hay que pensar en todo lo puro, hay que pensar en que realmente tenemos que estar constantemente en santidad. ¿Para qué? Para no alejarnos y no estar lejos de la presencia del Señor, porque así vamos a saber también cuál es su voluntad. Y otra vez vienen, ¿no? Lo puro, la santidad se relaciona con cuál va a ser mi relación con el Señor, qué tan lejos voy a estar de Él o qué tan cerca voy a estar de Él, y así lo voy a conocer de mejor manera. Todo lo amable, recordemos cómo era Jesús, ¿no? Cuando vino a la tierra. Jesús no siempre fue besos y abrazos, también fue, reñía a sus discípulos y demás. Pero, ¿qué pasa? Él no toleraba las tinieblas. Entonces, al ser amable no significa que toleres a las tinieblas, sino significa que tú mantengas esa postura, ¿no? Como Jesús era. Entonces, ese puede ser nuestro molde, nuestra base para nosotros también actuar. Como ya sabemos, nosotros siempre pedimos, ¿no? Señor, quiero ser como tú, quiero actuar como tú, y así. Entonces, si nos ponemos a pensar constantemente en eso, dirías lo que ya habíamos dicho, ¿no? ¿Cómo Jesús actuaría? ¿Cómo Jesús diría tal cosa? ¿O qué haría Jesús en mi lugar? Entonces, cuando tenemos las bases, que es la palabra, nos vamos a poder dar cuenta que Jesús actuaría de tal manera, ¿y así? Ahora, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en alguna, entonces aquí también hay que poder discernir, ¿no? Si tú encuentras virtud en algo de tu diario vivir o lo que tú veas en lo que estés pasando constantemente, si hay virtud en eso, entonces vas a poder decir, ok, en eso pues, puedo pensar. Si hay algo digno de alabanza, en eso también pensar, dice. Entonces pensar, ¿no? ¿Cómo podemos alabar mejor? ¿Cómo podemos adorar? ¿Es digno de alabanza para el Señor? Pensar eso y evaluar en nosotros. Estos son algunos ejemplos de qué cosas el mundo ha normalizado. Entonces, desde el principio habíamos dicho, ¿no? Las palabras, por ejemplo, buena suerte, ya sabemos cómo cambiarlas. Cuando alguien estornuda y le decimos salud, dinero, amor, sabemos que podemos decir tal vez bendiciones o realmente orar para que esa persona pueda entrar en la promesa que el Señor nos ha dicho que somos sanos por sus llagas.
eso de buenas vibras o energías, sabemos que son pasos, ¿no?, incorrectos que no debemos seguir. La parte de manifestar la tenemos ya muy clara, porque es diferente manifestar según la nueva era a manifestar el reino de Dios según la palabra. Ya habíamos dicho los versículos que respaldan esta parte. Ahora, la parte de apagar las velas, sabemos que somos luz, entonces no podemos ir en contra de lo que es la palabra, o creer en la suerte, ¿no?, en las supersticiones o cosas así. Entonces sabemos que por ahí esos caminos no son los correctos, pero también el Señor nos muestra que su verdad también está escrita. Entonces cuando tú te encuentres o te enfrentes en algún punto de tu diario vivir, lo cotidiano, escuches una palabra así rara, una frase o una acción, puedas tener ese discernimiento y de poder comprar, ¿no? En la palabra nos dice tal cosa, pero alguien está haciendo tal cosa. Entonces ahí nos damos cuenta de qué cosa es lo correcto y qué cosa es lo incorrecto. Ahora, podemos cambiarlas basándonos en la palabra de Dios. Ya habíamos dicho, ¿no?, el claro ejemplo de manifestar. Vas a entonces escoger manifestar según para tus deleites o según la nueva era, o vas a empezar a manifestar el reino de Dios, que si bien el Señor nos va a tener desiertos y así, también va a dar regalos, va a mimar a sus hijos. Amén. Entonces te invito a que podamos modificar nuestra forma de hablar, porque a veces no nos damos cuenta, tal vez lo hacemos inconsciente, pero ya habíamos dicho eso, ¿no? Empieza desde cosas pequeñas, conscientes, para que cuando ya hagas cosas grandes, hagas cosas buenas de manera inconsciente. Entonces, hay que cambiar nuestra forma de hablar por una del reino de Dios. ¿Y cómo hacemos eso? Basándonos en su palabra. Y si ya lo hacemos, empezar a normalizarlo en nuestros entornos. Y eso es lo que el Señor también me decía para hacer esta palabra. Es, por ejemplo, y te pongo esta pregunta, ¿no?, para que tú te puedas autoevaluar, que, por ejemplo, cuando estás en tu trabajo o cuando estás en tus estudios o en lo que sea que estés, estás dejando pasar así, o sea, como que ya ni modo, así, o ni te das cuenta cuando alguien dice, por suerte me pasó tal cosa, o hay que manifestar lo que ya hemos dicho, o las buenas energías, buenas vidas y todo lo demás. Estás dejando pasar y así como que, ya tolerando lo que las tinieblas ya están normalizando, o simplemente estás como diciendo, no, es, digamos, Dios te bendiga, o por ejemplo, manifestar, pero manifestar el reino de Dios, o no aceptar, ¿no? Por ejemplo, es tu cumpleaños y ya está con la vela prendida y decir, no creemos en esto. Estás, no quiero decir imponiendo, pero es poder manifestar, poder traer el reino de Dios y su cultura también aquí. Entonces, lo que el Señor también me decía, ¿no?, es muchas veces lo damos por hecho, ¿no?, de que ya así ha sido toda la vida, es normal en mi familia que podamos, lo de las velas, por ejemplo, o demás, pero uno tiene que ser el cambio, ¿no?, que queremos tener. Y el cambio, ¿cuál es el cambio final, digamos, que todo hijo de Dios desea tener? Es que realmente primero llegue la palabra a todo el mundo y que realmente todos podamos llegar a servir al Señor. Entonces, una vez que tengamos esa forma de pensar y esos principios, entonces vamos a poder, no vamos a tolerar que realmente en nuestro entorno haya eso. Y al decir que no vamos a tolerar, no significa que vayamos a gritar o a golpear o lo que sea, queriendo imponer lo que dice la palabra, sino simplemente buscar una estrategia, ¿no?, en oración, para realmente saber y preguntarle al Señor cómo actuó ante tal situación. Entonces ahí el Señor nos va a dar las armas, ¿no? Y ya habíamos dicho, ¿no?, tantas armas y tantos versículos que el Señor nos ha puesto en solo el tema de manifestar. Entonces, en un tema que a ti tal vez no lo hayamos visto ahora o recién lo veas en tu entorno, poder preguntar al Señor y empezar a discernir qué es lo que dice tu palabra conforme a esto, o a esta frase, o a esta acción. Entonces, si está conforme a la voluntad de Dios, amén, lo seguimos haciendo, o si va en contra, ¿no?, de lo que dice la palabra. Entonces, tenemos dos tareas para estos días y para que realmente lo empecemos a ser parte de nosotros. Uno, que empecemos a modificar la forma de hablar por una
forma del reino, una forma que realmente sea basado en la palabra. Y si tú crees que ya estás haciendo eso, no dejarlo ahí como que ya yo sé y listo, sino empezar a normalizarlo en nuestros entornos. Eso significa que tú seas como una influencia en los demás, en tus amigos, en tu familia, en donde estés, tú seas esa persona, ¿no?, que deje el cambio en las personas. Entonces, cuando ellos se alejen de ti y puede que no conozcan al Señor, se van a acordar que tú has marcado algo en ellos porque Dios te ha dicho que lo hagas así. Amén. Entonces, te invito a que podamos hacer y terminar ya la autoevaluación que siempre hacemos, ¿no? Entonces, ver y preguntar al Señor, esto estoy haciendo bien, esto estoy haciendo mal, o esto me falta hacer, o no sé cómo hacer tal cosa, o sí, también he escuchado varias frases así, o acciones o así. Entonces, podamos autoevaluarnos eso y ahora podamos entregarlo al Señor. Así que ahí donde estás, te invito a que podamos orar en este tiempo para que el Señor nos ayude también en este tema. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque sabemos que tú eres quien nos enseña, quien nos guía en todo lo que tengamos que hacer. Y hoy en el nombre de Jesús te queremos entregar todo lo que hemos aprendido para que realmente, Señor, todo lo que hemos escuchado, todas las cosas comunes que tal vez hemos escuchado y las hemos tolerado, te pedimos perdón, Señor, por eso. Te pedimos perdón porque incluso a veces inconscientemente a nosotros se nos sale o por suerte, o que te vaya, o un buena suerte, una cosa así, Señor. Te pedimos perdón porque inconscientemente hemos hablado así, yendo en contra de tu palabra. Te pedimos perdón por eso. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, queremos hacer tu voluntad y te pedimos que en la autoevaluación que nos hemos hecho, Señor, a lo largo de la palabra, ayúdanos, Señor, a poder reconocer, Señor, primero nuestros errores. Ayúdanos a arrepentirnos genuinamente, Señor, de corazón, a levantarnos y realmente poder seguir hacer tu voluntad, Señor, seguir tus pasos, seguir tu camino, Señor. Y por más estrecho que sea el camino, Señor, y delgado, Señor, ayúdanos a tener ese discernimiento, Señor, para saber cuál es el camino del bien, de verdad, el tuyo, Señor, y cuál es el camino de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo, gracias porque tú nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a poder empezar a normalizar, Señor, tu reino, Señor, a poder traer tu cultura, Señor, a este mundo, Señor, para que realmente las personas vean, Señor, que el único y verdadero eres tú, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque sabemos que somos hacedores de tu palabra, Señor. No vamos a ser oidores olvidadizos, Señor. Declaramos en el nombre de Jesús que tu mano de poder nos acompaña, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que al final de todo, Señor, cuando empecemos a hablar de forma diferente, conforme a tu voluntad, y cuando empecemos a normalizar, Señor, cómo es tu reino, Señor, ayúdanos y guarda nuestros corazones, Señor, de cualquier tal vez crítica, Señor, de las personas, porque no lo estamos haciendo por ellas, lo hacemos por ti, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Señor, te entregamos este tiempo, Señor, y te pedimos, Señor, sea tu voluntad, Señor, en nosotros, Señor, en nuestro entorno, en lo que hagamos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad siempre y tener ese discernimiento, Señor, de conocerte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos gracias por este tiempo. Y hoy en el nombre de Jesús, Señor, también queremos orar por las ofrendas y los diezmos, Señor, que se están dando ahora en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, por cada persona que ha ofrendado, Señor. Bendecimos, Señor, a las personas, Señor, y te pedimos, Señor, que realmente tú seas multiplicando, Señor, al 1000 por 1, Señor, porque tú conoces sus corazones, Señor, y no lo están haciendo por dar, Señor, sino lo están haciendo por ti, Señor, porque sabemos, Señor, que tú eres el dueño del oro y de la plata, Señor, y queremos dar esto de corazón en el nombre de Jesús. También oramos, Señor, por aquellos que están dando sus diezmos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú reprendes al devorador, Señor, así que hoy en el nombre de Jesús oramos y declaramos que el devorador, Señor, con la autoridad que te están dando tus hijos, Señor, tú, Señor, eres reprendiendo al devorador en el nombre de Jesús, Señor. Y declaramos, Señor, que las bendiciones caen, Señor, en tus hijos, Señor. Caen, Señor, proyectos, caen todo aquello, Señor, que ha estado obstaculizando, Señor, las tinieblas, Señor. Hoy lo retira, Señor, en el nombre de Jesús, y declaramos que caen las bendiciones en el nombre de Jesús. Te entregamos este tiempo, Señor. Declaramos, Señor, que las ofrendas y los diezmos suben con un olor fragante hasta donde estás tú, en el nombre de Jesús. Te damos gloria, honra, poder y majestad por este tiempo, sabiendo que tú nos ayudas, Señor, a
ser mejores, Señor, hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.